Bernie me ha pedido que yo hable de algo de la Biblia que podría ayudarles a ustedes en sus vocaciones misioneras. Entonces he escogido una imagen que espero que sea clara, que la vez útil, y la imagen es el viaje. Todos ustedes obviamente en su trabajo pastoral tienen que viajar, algunos viajan más que otros. Y en la Biblia, si ustedes se han fijado, en muchos de los cuentos y muchos de los libros, los actores, los personajes fundamentales, a menudo están viajando. Vamos a ver mañana que Jesús siempre se está en movimiento. Si ustedes se han escuchado, han leído los cuentos, los episodios de la vida de Jesús, siempre está llegando de algún lugar y después saliendo de otro lugar. Siempre está corriendo por allá, por arriba, por abajo. El personaje que recibe más atención en los Hechos de los Apóstoles después de la vida de Jesús es San Pablo, que también siempre está corriendo por arriba, por abajo, por oeste, por este. Porque en la Biblia el viaje no solamente sirve un propósito utilitario para transferir a una persona de un lugar a otro, de A a B. El viaje también tiene un papel simbólico. En el viaje es una manera, una plataforma por la cual la persona que está viajando aprende de quién es sí mismo y también cómo es su relación con el Señor. Es un proceso de autoconocimiento y de conocimiento espiritual, conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, en griego, teología. Conocer a Dios, teología. Los primeros dos libros de la Biblia son el libro de Génesis. Génesis quiere decir orígenes, comienzos. Orígenes del universo, del mundo, de la raza humana, del pecado y de nuestra relación con el Señor. Génesis. Y después el libro de Éxodo. Éxodo ahora sí quiere decir un gran viaje. Si yo les digo que voy a un éxodo, quiere decir un viaje masivo. Lo que nos importa es la imagen del viaje. Afortunadamente, los países que figuran en los viajes de Génesis y Éxodo son lugares que están mucho en las noticias el día de hoy. Mucho en las noticias. No han cambiado mucho. El nombre antiguo para esta zona aquí fue Mesopotamia. Mesopotamia. Pero hoy en día lo conocemos por el nombre del país moderno y muy conflictivo y muy triste de Irak. Si ustedes han escuchado las noticias de Irak, bueno, ese es donde nuestro viaje va a comenzar. En estos días Mesopotamia, pero vamos a quedarnos con Irak. Aquí en el medio otro país muy conflictivo, muy triste, que no ha cambiado de nombre. Era Siria y hoy en día es Siria. Este es el mar Mediterráneo. ¿Ya? Mar Mediterráneo. Aquí tenemos el mar Rojo, muy bien. Entre Siria y el mar hay un país que se llama Líbano. Y acá la Tierra Santa, que se llama oficialmente en estos días Israel. Para los israelíes, los judíos es Israel. Para los árabes es Palestina. Israel. Esa es la península de Sinaí. Y el país que queda aquí
en el noreste de África es Egipto. Egipto. Bien. Ese es nuestro contexto. Ese es el contexto geográfico de Génesis y de Éxodo. Ahora, en Génesis, el viaje comienza acá, ¿ya? Y va, como es el desierto, no se puede ir acá. Entonces sigue siendo la parte cultivada, sube por aquí, después hace vueltas y vueltas y vueltas, hasta se llega aquí. ¿Ya? Este es el Génesis. En Éxodo sale de aquí, otra vez hace vueltas hasta llegar aquí. Y este será nuestro viaje esta noche. Recuérdense, primero, no estamos con eventos históricos. Es posible que nada de eso sucedió exactamente como se lee en la Biblia. ¿Ya? Lo que sí sucedió es que un grupito de personas en algún momento tenía experiencias concretas y verdaderas de un Dios, un solo Dios, es novedoso, un Dios de amor, un Dios de compromiso, de alianza, un Dios personal que habla de tú y tú, ¿ya? Un Dios fiel que no nos va a fallar. Y luego ellos explicaron la naturaleza de este Dios en una serie de cuentos que podría no solamente enseñar a la gente, pero también entretener a la gente. 26:6. Y dice: mi padre era un arameo errante. Entonces ya estamos en movimiento. Nómada. Siempre moviéndose, errante, que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún. Pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron dura servidumbre. Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror, y nos trajo aquí, la tierra prometida, luego Israel, para darnos esta tierra que emana leche y miel. Dicen que este texto tiene una antigüedad de alrededor de 3.400 años. Entonces, realmente solamente eso. Pero de una experiencia concreta, real, firme, de un Dios, un solo Dios, de justicia, un Dios de perdón, de reconciliación, un Dios personal, un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que no nos va a engañar, un Dios de promesa. Una nota antes de comenzar: la Biblia no se elaboró en castellano. ¿Ya? El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces, todo lo que tenemos son traducciones. Y muchas de las traducciones son malas. El Antiguo Testamento es la historia de un fracaso. El pueblo nunca era capaz de amar a Dios y amar al prójimo, por más que un ratito. Entonces, Dios tenía que renovar la alianza con un garantor, y el garantor iba a ser Jesús. ¿Ya? Pero simplemente por decir que el Antiguo Testamento, la primera alianza, fracasó, no quiere decir que no sirve. Porque todo lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento va a pasar en el Nuevo. Pero estamos iniciando nuestro viaje no al comienzo de Génesis, sino en el capítulo 12. Capítulo 11 nos ha dejado con desesperación. El pueblo se había olvidado de Dios.
se puso autosuficiente y comenzó a construir una torre, no a gloria de Dios, sino su gloria, la torre de Babel. Y Diosito miró esta torre y dijo que, no, esto no puede ser. Esta no solamente se apartaba de mí, pero ahora con orgullo y soberbia estoy construyendo un edificio, un torre, un monumento, a sí mismo, sino a mí. Entonces voy a confundir el proyecto para que no pueden seguir. ¿Cómo confunde el proyecto de Babel? Separación y confusión de lenguas. ¿Ya? Es la desesperación del comienzo del capítulo 12. No solamente se ha olvidado de Dios, sino también se ha separado en diferentes naciones. Ya, ¿qué momento en el Nuevo Testamento creen ustedes que este milagro pasa al revés? Pentecostés, 20. El primer milagro de la iglesia joven después de la bajada del Espíritu Santo es que los apóstoles salen y hablan en idiomas diferentes para reunir a la gente. ¿Ya? Entonces el desastre de Babel solamente tiene sentido si tenemos un conocimiento de Pentecostés. ¿Quién es el hombre que Dios llama? Cuando lo llama es Abraham. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, los de tu raza, tu familia, de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Partió Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y Lot, quien es su sobrino, fue con él. Ahora, Abraham vive aquí, y el país que le va a mostrar es aquí. Y todo lo que sigue después sigue esta trayectoria. Pero acuérdense que la geografía no importa. Lo importante es una imagen de autoconocimiento y conocimiento de Dios. El viaje no es geográfico, es espiritual. No es así, es aquí. Tenía 75 años. Para los judíos, 75 años representaba la muerte, la edad de la muerte. Entonces, Yahvé está sacando la vida de la muerte. ¿Cómo se llama su esposa? Y ella tiene un montón de hijos, ¿no? No puede tener hijos. Entonces, ¿cómo se va a formar una gran nación? Y un hombre de 75 años y una esposa estéril. Una esposa estéril. Y como Abraham tiene fe, no entiende lo que está pasando, pero él tiene fe, Dios le dice que no te preocupes, vas a ver. Y se va a ver en capítulo 18. Abraham está en su campamento y llegan 3 hombres. Entonces los 3 están haciendo, comen, dicen muchas gracias. Y como ustedes nos han servido con tanta gentileza, vamos a volver dentro de 1 año. Y dentro de 1 año su esposa va a tener un bebé. Abraham mantiene la fidelidad sin entender. Y por eso Dios le cambia su nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir padre de una multitud. Entonces, de padre viejo a padre de una multitud. Entonces, una mujer viejita, estéril, que da luz a un hijo. ¿De qué momento en el Nuevo Testamento les hace pensar eso? Isabel, ya, muy bien.
¿En qué evangelio? Zacarías. Lucas. Excelente. Zacarías es su esposo. Sí, muy bien. Ya están captando la idea. Entonces, nace su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Juan. Isaac. Y Yahvé pide una cosa extraña. En algún momento dice que toma tu hijo. En este momento están en la costa, entre los filisteos, dicen aquí. Y sube al monte Moriah, que está aquí. Y llegando al monte Moriah, ¿qué tiene que hacer con Isaac? Pero como Abraham siempre tiene fe, sin entender, sigue las instrucciones. Abraham casi sacrifica a su único hijo. ¿De qué nos está preparando este evento? Jesús. Monte Moriah es una de las montañas de Jerusalén. Entonces, en el mismo lugar, siglos después, Dios Padre sí va a permitir el sacrificio de su único hijo. Mientras que el Antiguo Testamento ha parado el sacrificio del único hijo de Abraham. Capítulo 25 de Génesis. Abraham ya tiene sus 120 años, pierde a su esposa y ¿qué hace? Se casa de nuevo. 175 años tiene, muere. Después Isaac sigue viajando, son hijo. Después de Isaac, ¿cómo se llama el hijo de Isaac? Jacob es medio difícil, ¿no? Roba la herencia de su hermano, sale al desierto por su cuenta. Entonces Dios pelea con Jacob. Ve que no puede vencerlo, o sea, Jacob no puede vencer a Dios, entonces se rinde. ¿Ya? Entonces, ahora se da cuenta que no puede vivir sin Dios, porque Dios es más fuerte que él. Y Dios dice, por fin. A veces nosotros en nuestras vidas necesitamos un shock, ¿no? Un shock para hacernos pensar sobre una realidad. Y esa es la realidad. Dios cambia su nombre de Jacob a Israel. A Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Él tiene varios hijos y otra vez la mayoría no son buenos. Uno sí es bueno. ¿Cómo se llama? José. José se comunica con Dios por sueños. ¿Ya? Ustedes pueden pensar en el Nuevo Testamento de otro José que siempre se comunica con Dios por sueños. Sí, esposo de María. José, esposo de María. ¿Ya? Los hermanos de José le tienen envidia porque es el favorito de su papá. Entonces deciden qué hacer con él. Matarlo. Se arrepientan. Entonces dice, en vez de matarlo, hay que hundirlo en un pozo. Entonces deciden venderlo como esclavo. Y la caravana lo lleva ¿a dónde? Muy bien. Y tienen muchas aventuras. Los egipcios se dan cuenta que pueden interpretar sueños. Entonces Faraón, el rey de los egipcios, le pide interpretar sus sueños. Y lo hace exitosamente. Gracias, José. Lo saca de la cárcel, lo promueve, luego él se enamora, se casa con la hija del faraón y llega a ser su primer ministro. Entonces, como los hermanos de Israel, de Jacob, habían tratado de matar a su hermano, después venderlo, como son malcriados, si han separado de Dios cae en desgracia. La desgracia es una hambruna. Hay hambruna aquí. Entonces viajen a Egipto para buscar comida.
¿Y con quién se encuentran? José. Disfrazados. Ellos no lo reconocen. Él juega con ellos y finalmente se revela como su hermano. Y les perdona. Todo termina felizmente, con felicidad. Invita a su papá a viajar con ellos y tiene una vida de lujo allá. Acuérdense que José salva a su familia por llevarla a Egipto. En San Mateo, José va a salvar a la familia sagrada por llevarla a Egipto. Lo que pasa en el Antiguo Testamento va a pasar en el Nuevo. Y el perdón de José nos prepara para el Dios de perdón, ¿ya? Perdonando a sus verdugos en San Lucas. Perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Ahora, en esta segunda media hora, vamos a ver la vuelta. Lo que sucedió en la realidad es que un grupito de personas creció, viajó espiritualmente. Poco a poco se dio a conocer un Dios que es un Dios. Acuérdense que los otros pueblos siempre adoraban muchos dioses, pero ese es un solo Dios, algo muy novedoso. Y un Dios personal, amistoso, no un Dios muy distante que está exigiendo sacrificios humanos. Un Dios fiel, un Dios de alianza. Si me amas a mí y se aman mutuamente, yo les voy a dar de todo. ¿Ya? Van a vivir sin problemas, sin pobreza, sin dificultades de bienestar. El problema es que el pueblo solo es burro, es estúpido, es tonto, es inútil. En el Antiguo Testamento es la historia de un fracaso. Una vez que llegue a un lugar de bienestar, de lujo, de no sin necesidad, se olvida de Dios. Y cuando uno, sea pueblo, muchos pocos, cuando nos olvidamos de Dios, caemos en la desgracia. No es un castigo. Si yo soy tan tonto de separarme de Dios y tratar de vivir sin Él, estoy poniéndome en peligro. Y Dios no tiene la culpa. Yo, Juancito Boles, yo tengo la culpa. Dios nunca nos castiga. ¿Ya? Siempre busca nuestra conversión. Y es muy interesante en Éxodo 2, porque dice que después de que sufre primero la esclavitud, y después el impuesto de trabajos forzados, y después que se sacan la paja para que sea más difícil de hacer ladrillos, ellos quiebran en gritos y lamentos. Solamente gritan, gritan, pero no gritan a Dios, porque se han olvidado de Dios. ¿Ya? Pero Dios no se ha olvidado de ellos. Y casi siempre, cuando quiere salvar a su pueblo, escoge a un hombre para ser su instrumento. ¿Ya? Es simplemente que el Salvador definitivo en el Nuevo Testamento será un hombre. Sucesivamente escoge un hombre como un Salvador. Y el Salvador de la esclavitud en Egipto será el Señor Moisés. No contento con someter la esclavitud al pueblo de Israel, decide hacer ¿qué? Matar a todos los hijos varones. No sé, la mamá de Moisés, un bebé varón recién nacido, obviamente no quiere que él muera. Entonces, inspirado por Dios, ella pone a Moisés en una y le pone en el río Nilo y flota. Y por buena suerte lo recoge la hija de Faraón. Entonces comienza cuando el futuro Salvador escapa de un masacre de los niños.
Obviamente nos está preparando para Herodes y el masacre de los inocentes, los niños inocentes, en el Evangelio de Lucas, Mateo. Entonces se salva milagrosamente de un masacre. Ese es el Éxodo 2. Y Dios aparece a Moisés de una forma muy rara. En un arbusto, una zarza ardiendo. Entonces Moisés va y dice luego a la gente, me encontraba con Dios. ¿Cómo se llama? Él es quien es. Él es Yahvé. Quiere decir, Él es lo máximo. Que vayas a Faraón y dile, yo te he dicho, yo te voy a respaldar y te voy a mandar a tu hermano Aarón, que habla mejor que tú. ¿Ya? Y Faraón, como es malvado, malcriado, terrible, obviamente dice que no. ¿Ya? Entonces Dios, como Él se ha separado de Dios por ser tan injusto, cae en desgracia. 10 plagas. 10 plagas. Cae en desgracia, 10 plagas. ¿Ya? El mensaje es que cuando nos separamos de Dios, vamos a caer en desgracia. La 10ª plaga es la misma crueldad que Faraón iba a mandar a los israelitas. Es la muerte de todos los varones nuevamente nacidos. Entonces, el pueblo de Israel se salva por la sangre de un cordero. Este paso del ángel de la muerte, este paso se llama la Pascua. La Pascua. Y los judíos cada año van a celebrar la liberación de la muerte de la Pascua. Y Jesús va a morir durante la Pascua. Y la última cena será una cena pascual. Y nosotros estamos salvados por la sangre de Cristo, quien es el Cordero de Dios. Que pasa en el Antiguo Testamento va a pasar en el Nuevo. Es una preparación. Entonces, para eso, ya, emprenden su viaje. Yo no lo he hecho bien, porque el Mar Rojo viene un poco más arriba. Y ahora, el malcriado Faraón otra vez ha decidido de seguir a los israelitas para capturarlos. Entonces, ellos están frenados en el Mar Rojo, los egipcios están detrás de ellos. Moisés dice que no se preocupen, Dios nos va a salvar. ¿Y cómo les salva Dios? Separa las aguas del Mar Rojo. Los israelitas pasan y entra el dios de Faraón, ¿ya? Con su pelotón. Y cuando están en el medio, ya Faraón. Entonces, otra vez, Dios se manifiesta como un Dios de salvación. Ha salvado al pueblo de Israel de la injusticia, preparándonos para Jesús, quien nos salva de la injusticia, la esclavitud y el pecado y la muerte. La salvación en el Mar Rojo nos prepara para la gran salvación de Jesús en los evangelios. A pesar de la salvación, de los milagros de Dios, solamente confía en Él por un ratito. Ahora no les gusta la comida. Estamos aquí en el desierto de Sinaí. ¿Qué vamos a comer? Pan caído del cielo. Juan 6. Jesús, después de la multiplicación de los panes, yo soy el pan bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, maná acá nos prepara para la Eucaristía allá. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento va a pasar en el Nuevo, pero de una forma más perfecta. Ahora tiene sed.
Entonces ya ve, oh, Dios, no, ¿qué voy a hacer con esos inútiles? Ya, tiene sed. Entonces dice a Moisés, dile que esta roca que brote agua. Y Moisés lo hace. Moisés comete su único pecado. Como no tiene confianza que Dios va a brotar el agua rápido, golpea 2 veces la roca. Y por eso Dios dice que tú puedes llegar a la tierra prometida, pero no vas a poder entrar en ella. No es histórico, Dios no es así. Solo hay una manera de mostrarnos que aún Moisés no es perfecto, pero nos prepara para otro Salvador, quien sí será perfecto. No es suficiente que esta gente sepa que eres un Dios de poder y de justicia, sino que tenga una constitución perfecta, para que cuando lleguen acá pueden vivir de una forma diferente de otros pueblos. Entonces, esta constitución será la ley, la alianza, la ley de la alianza. Los 10 mandamientos nos preparan para otra persona que va a subir un monte, Jesús. Y nos va a dar las 10 bienaventuranzas. Ahora, ¿los mandamientos son suficientes para ser un buen cristiano? No. ¿Ya? No hay nada en los 10 mandamientos que me obliga a darle de comer. ¿Ya? Es el mínimo. Los 10 mandamientos son el mínimo para niños en la fe. Las 10 bienaventuranzas son el máximo para los que son maduros en la fe. Todos son positivos. Que sean justos, que sean misericordiosos, que sean puros, que sean humildes. Así vueltas aquí y finalmente llegan a la tierra prometida. ¿Cuántos años en el desierto? 40. ¿Quién va a pasar 40 algo en el desierto en los evangelios? Jesús. Los 40 años en el desierto del antiguo pueblo de Israel nos prepara por los 40 días en el desierto del Salvador del nuevo pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces Josué da un ultimátum a los cananeos: que se rindan o mueran. Obviamente van a resistir. Y la primera ciudad que encuentran se llama la ciudad de Jericó. Y mira la imagen equivocada de Dios que tienen los antiguos escritores de la Biblia. Siguiendo el mandamiento de Yahvé, se masacró a todo lo que vivía en la ciudad, hombres y mujeres, niños y viejos, incluso los bueyes, corderos y burros. Dios es un Dios de amor, de justicia, de salvación, de fidelidad. Y en algún momento un grupito de personas sintieron eso por su experiencia. Un viaje espiritual que llegó a esta conclusión. Y esta conclusión es la base que Jesús va a usar para la segunda alianza, que no va a fracasar.